Además de ese repaso rápido que has hecho en tu intervención inicial, hay un elemento en el que creo que todos debemos ser conscientes que va a estar flotando en el ambiente de esta comisión durante muchos meses, que es el conflicto con Ucrania. Y yo querría poner en valor el papel que Turquía ha decidido jugar en este asunto, alineándose claramente con sus aliados de la NATO, considerando inaceptable la invasión rusa, considerando que es una guerra, lo cual abre posibilidades legales que tienen que ver con la apertura de los canales del Bósforo y de Dardanelos, y poniendo en valor que cuando ha llegado el momento de la verdad, a pesar de las dudas de estos años, Turquía está en el lado correcto de la historia. Yo acabo de hacer esa visita a la que se refería David, en la que he visto a todo el mundo que he podido ver y he constatado, como decía también el presidente, que hay un mejor ambiente, con problemas graves, pero hay un mejor ambiente porque creo que estamos en un proceso de explorar si hay condiciones para retomar la confianza. Y, por tanto, el informe en su draft lleva ya elementos positivos. Han cesado las declaraciones a veces insultantes sobre la Unión Europea. Hay una, por ejemplo, Turquía ha adoptado el Acuerdo de París en materia ambiental. Se han retomado las conversaciones de alto nivel en cambio climático, en migraciones, en salud pública. Yo creo que hay que ampliarlos a los demás aspectos en los que están suspendidos, diálogo político, energía, economía y transporte, porque es muy cínico que nosotros, en teoría, impedimos ir a los comisarios y nuestros ministros bilaterales están todo el día en Ankara. Por tanto, seamos conscientes y abramos esos diálogos. Vamos a tener una reunión de la Joint Parliamentary Committee presidida por nuestro colega Sergei Lagodinsky, que llevaba 6 años sin abrirse. Las tensiones alrededor de Chipre se han relajado porque ya no hay una vía de hecho. Hay tensiones con Grecia y hay que reconocerlo. Algunas declaraciones desafortunadas de interlocutores turcos sobre la soberanía de las islas griegas son inaceptables, pero al menos los canales están abiertos y se sigue hablando del tema y parece que hay un ambiente por los dos lados para que podamos hablar de custom unions. Pero, como decía David, no hay ningún avance relevante en materia de derechos humanos y Estado de Derecho. Ninguno. La resistencia incomprensible de Turquía a aceptar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelven a poner a Turquía, por ese y por otros muchos casos, en una situación en la que el informe inevitablemente tendrá que reflejar esa falta de mejoras en la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Yo he concertado con mis colegas Shadows, a los que les agradezco su flexibilidad, que el informe este año tiene que variar un poco su enfoque y no solo hacer una larga lista de casos o una larga lista de víctimas, sino que tenemos que explorar los mecanismos concretos por los que el régimen turco viola constantemente los derechos humanos y, por tanto, poner el énfasis no solo en las víctimas, sino también en qué organismos, qué unidades, qué personas están involucradas en esa represión. Tengo el acuerdo de los reporteros para intentar que el informe sea más relevante. La fórmula tradicional ha sido políticamente irrelevante. El informe se recibe sin que provoque ningún tipo de movimiento y, por tanto, yo creo que tenemos que intentar dar una vuelta de tuerca a un tipo de informe que consiga al menos llamar la atención de la opinión pública en Turquía y de las autoridades. Yo creo que en este momento es inevitable volver al inicio de mi intervención. Creo que es radicalmente importante que Turquía esté del lado de la OTAN sin condiciones en esta situación de crisis. Creo que eso tiene que ayudar a que ese renacimiento o exploración de la confianza se consolide, pero también por esa confianza tenemos que seguir insistiendo en los aspectos críticos en los que este Parlamento no puede abdicar cuando tiene que juzgar no a un país por su papel geopolítico, sino a un país como candidato a la Unión Europea. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Entonces Nacho Sánchez tiene la última palabra. Pues, David, telegráficamente en 3 bloques. Siempre es pronto para decir que faltan cosas en este momento del informe, porque todos sabemos que hay una limitación a 6 páginas y el informe del año pasado tenía cerca de 60.
Por lo tanto, cuando algún colega dice faltan cosas, claro que faltan cosas. Hay una limitación formal que obliga a que este primer draft solo tenga 6 páginas y algunas de las que se han citado, por supuesto, que estarán en el informe. Segundo, hay una clara diferencia entre la forma en que enfocan el informe los colegas en general, de cualquier grupo y de cualquier origen geográfico, y cómo lo han enfocado los colegas griegos y chipriotas, y a mí me parece perfectamente comprensible. Cuando decimos que en la situación de la crisis de Ucrania Turquía está en el lado correcto de la historia, en primer lugar, no vamos a ocultar, yo no lo voy a hacer, ni lo he hecho nunca, la desastrosa situación de derechos humanos. La primera. ¿Pero ustedes creen realmente que si Turquía se hubiera aproximado a Rusia en esta crisis, tendríamos más capacidad de influir en esas cuestiones en Turquía? ¿O tenemos más capacidad para influir en Turquía si Turquía está de este lado en esta crisis? Por tanto, yo creo que es una buena noticia, en general, que Turquía en esta crisis esté cerca de la Unión Europea, porque eso nos permitirá seguir teniendo algún grado de influencia. En segundo lugar, hablamos de Turquía. Para algunos de ustedes parece que Turquía es Erdogan. Vuelvo a repetirlo, Turquía no es Erdogan. Erdogan es el actual gobernante de Turquía y dentro de un año hay elecciones. Y hoy la oposición ha hecho una oferta conjunta al pueblo turco sobre volver al sistema parlamentario y a un refuerzo en los asuntos de Estado de Derecho y derechos humanos. Por tanto, no confundamos los actuales gobernantes con el país, porque tenemos que dar una visión que yo creo que es de largo plazo. A mí no hace falta que los colegas me recuerden los asuntos de derechos humanos. Mi primera aparición pública el lunes pasado en Turquía fue ir al hearing de Kavala, públicamente, hacer declaraciones a los medios y hablar con su esposa. Y si eso no ha gustado a algún interlocutor turco, lo siento, es mi obligación y voy a cumplirla. Por tanto, estoy dispuesto a admitir muchas sugerencias, pero a que nadie dude en este Parlamento, siendo yo coordinador de DROA, de mi grupo, que hay algún tipo de relajación en nuestra exigencia de derechos humanos. No la ha habido ni por mi parte ni por parte de mis colegas shadow rapporteurs. Por tanto, que todo el mundo esté tranquilo. Yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de las islas griegas, yo lo he dicho aquí, es inaceptable algunas declaraciones sobre la soberanía de las islas griegas. Estará en el informe. Cuando hablamos de la Customs Union, estará en el informe que lo primero es aceptar a Chipre y que lo segundo es resolver los asuntos pendientes de la actual Customs Union. Por tanto, no nos pongamos la venda antes de la herida. El informe va a ser, como es natural, un informe crítico con la situación de derechos humanos, como lo ha sido siempre y porque es el entendimiento común de los shadow y de los grupos. Pero no nos cerremos los ojos a que estamos en la situación en la que estamos. Y que criticar a Turquía en materia de derechos humanos no implica cerrar los ojos a la importancia de Turquía en la resolución de esta crisis, a pesar de esos efectos de derechos humanos. El mundo no es un poquito más complejo que analizarlo desde ese punto de vista, y el informe trata de reflejar esa complejidad a la que se refería Lagodinsky. Hay cosas criticables que vamos a seguir criticando con la misma exigencia que siempre, pero hay circunstancias políticas y mejoras a las que no podemos cerrar los ojos. Y, por tanto, lo que pretende hacer el informe es precisamente eso. Yo estoy seguro que con mis colegas griegos y chipriotas, como he hecho siempre, hablaremos bilateralmente y estoy dispuesto a todo ello para que sus posiciones se vean reflejadas. Y gracias a todos los shadows y a todas las personas que han intervenido por las buenas palabras que han suscitado, pero que yo creo que las ratificaremos con el trabajo de todos en los próximos meses. Gracias.